Mis amados y amadas, muy buen día. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana a una reunión más, un tiempo más con el Señor. Me alegra mucho verles, saber que han perseverado, que han estado aquí, que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha cuidado. Y ese es un motivo más para agradecerle al Señor por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. Y sabemos que Dios hasta aquí ha estado con nosotros, que a pesar de tanta situación que sabemos que se está viviendo en el mundo actual, Dios ha sido fiel con nosotros y hasta aquí el Señor no nos ha faltado, ¿verdad? Si está de acuerdo conmigo, levante su mano y de paso confirmamos cómo estamos de audio, si están escuchando bien, si la señal está llegando bien. Perfecto. Muy bien, mis amados. Sabemos que este es un tiempo muy especial. Dios ha venido tratando con nuestra vida, así como seguramente también la está haciendo con la vida de ustedes. Cada mensaje, cada enseñanza que Dios nos da viene directo a nuestro corazón y nos pone a reflexionar, nos pone a meditar, a revisar qué estamos haciendo nosotros en la vida cristiana. Y entonces hemos llegado a una conclusión que nos falta mucho camino por recorrer, que nos falta muchísimo por seguir aprendiendo del Señor. Pero qué lindo que Dios nos ha abierto este espacio para que nosotros podamos venir y podamos seguir siendo edificados. Pero lo más hermoso también es cuando nosotros compartimos de esto que Dios nos está dando y lo damos a otras personas que también están necesitando. Esa es la razón por la cual vemos que el Señor va añadiendo cada día, nuevas personas. Y la Biblia dice, es bíblico, dice que el Señor va añadiendo a los que han de ser salvos. Así que vamos en ese camino, mis amados. Nos falta mucho. Hasta ahora, recuerde que estamos en la edificación de nuestra vida espiritual y estamos hasta ahora colocando algunas bases. Quiere decir que falta mucho trecho todavía. Pero qué bendición que Dios nos da este lugar aún en nuestra comodidad de nuestro hogar, poder nosotros en esta oportunidad compartir la palabra y ustedes en su casa poder recibir el mensaje de Dios. Vamos a entrar en materia, mis amados. Estamos estudiando sobre las 5 señales de una verdadera conversión. Hemos tocado 3. Hoy entraremos a tocar nuestro cuarto fruto, nuestra cuarta señal de lo que tiene que ver con una verdadera conversión. Decíamos entonces, con número 1, es el fruto digno de arrepentimiento. Damos la bienvenida a todos y a todas en esta mañana. Que podamos tener un tiempo muy productivo, un tiempo muy especial. Se ha convertido en el tiempo quizás más bonito. Y me alegra cuando de pronto personas por alguna oportunidad o por alguna razón no han podido entrar y me mandan mensajes o me llaman: pastor, por favor, que no nos quedemos sin el mensaje porque queremos estar ahí. Y yo entiendo que hay circunstancias a veces externas que nos obligan a de pronto no estar. Pero lo más lindo es que hay, gracias a Dios también por la herramienta que nos permite subir los audios y quedarnos siempre como en sintonía todos y que ninguno nos vayamos, digamos, atrasando. Y este es el objetivo. Ya si alguno se atrasa, pues entonces ya tiene que hacer un esfuerzo adicional para entrar en contexto y poder entender lo que estamos trabajando. Entonces decíamos, número 1, que la primer señal de una verdadera conversión es el fruto digno de arrepentimiento. Pórtense de tal modo que la gente vea que verdaderamente se han vuelto al Señor. Hablábamos ayer, en el punto número 2, el fruto de las buenas obras, que fuimos llamados para eso, para hacer buenas obras en lo que hagamos, en lo que realicemos, mis amados. En la actividad que nosotros estemos haciendo, tenemos siempre que dar buenas obras, trabajar siempre como para el Señor. Cualquier actividad, por sencilla que parezca, sabemos que lo tenemos que hacer siempre para honrar a Dios y para que Dios se sienta, como decíamos ayer, que podamos tener una vida honorable. Y esto es bien importante, mis amados. Decíamos un poco sobre lo que era parte de honorable, el significado de la palabra honorable, del latín honos, que es donde sale la palabra honor, que es donde sale la palabra honradez. Esto es importante, mis amados, que tengamos siempre esa imagen ante los demás de personas honradas, que nos veamos diferentes a los demás. Punto número 3, hablamos del fruto de los labios, y este punto es bien importante.
revisar nuestra manera de hablar, revisar nuestro lenguaje. No tiene que salir una palabra corrompida de nuestros labios, sino que al contrario, de nuestros labios siempre tiene que salir alabanza al Señor. Recuerde que el Señor nos compró y nos purificó. Dice la Biblia que el Señor compró a su pueblo. Somos el pueblo de Él y no podemos nosotros hablar igual que la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene a Dios. Una de las señales entonces de una verdadera conversión es la forma en que nosotros hablamos. Mencionábamos también el quitar de nuestros labios la queja, el quitar de nuestros labios la murmuración, el quitar de nuestros labios el chisme. Por favor, centrémonos en las cosas importantes, dejemos de estar pendientes de los demás que hacen o que no hacen, cada quien concentradito en lo suyo, desarrollando, creciendo. Dios estará haciendo un trato de una manera individual con cada persona, así que nosotros nos dedicamos a seguir creciendo. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 es un versículo, un pasaje de la Biblia que es muy conocido por cada uno de nosotros. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Y permítame, este mismo pasaje lo leemos en Gálatas capítulo 5, verso 22 de la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera. Es que aquí quiero hacer un señalamiento, dice el siguiente. En Reina Valera dice este versículo: mas el fruto del Espíritu es. Pero en el original parece que hay una imprecisión en esta. Estamos hablando, no que la Biblia se equivoque, estamos hablando de un concepto de transcripción, un concepto de la versión. En el momento en que se hace la traducción del original al español, entonces hay algunas palabras que de pronto se pasan, se obvian, y esos son importantes. Dice en Reina Valera este pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Ahora, lo que quiero dejar claro aquí es lo siguiente: que cuando una persona tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de él es el que hace producir a la persona el fruto de Dios. Porque de hecho Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, es gozo y paz. Él no tiene que dar ese fruto, Él es. Entonces Él no es el que da el fruto, sino que somos nosotros los que damos el fruto con ocasión de que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso en la Nueva Traducción Viviente me gusta esta parte, porque lo traduce de esta manera. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en su vida, y aquí ya nos lo deja mucho más claro, ¿notan? Que no es el Espíritu Santo el que produce, porque Él ya es. No es el Espíritu Santo el que tiene que mostrar amor. Él es amor como tal. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, esa persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, esa persona que tiene al Espíritu Santo, que tiene a Jesús en su corazón, entonces comienza a producir, comienza a evidenciar que algo dentro de él es diferente. Ese fruto, ¿quién lo va a dar? Lo produce el Espíritu Santo, y nosotros comenzamos a desarrollarlo y a evidenciarlo, a mostrarlo afuera, valga la redundancia. Pero entonces dice en esta versión: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe leyes contra estas cosas. Noten entonces lo siguiente: que cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene, porque es que ya la semilla es diferente. Nosotros veníamos de una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, pero cuando nacemos de nuevo, entonces la simiente de Dios ya está dentro de nosotros. Y esa simiente que está dentro de nosotros, esa semilla, porque ahí es donde sale la palabra simiente, semilla, que es donde la misma palabra donde sale semen, que es lo que reproduce un ser humano, de donde nace el ser humano. Esa semilla de Dios que está dentro de la persona comienza a generar cambios internos. Ahora, hay aquí algo bien interesante: así sea de a poco, así sea un poquito. Este conjunto de cualidades que hemos mencionado, que menciona la Biblia, este conjunto de características se comienzan a manifestar en la vida de un verdadero cristiano. Esto es bien importante. Ahora, no se está diciendo que de una vez vaya a dar, porque esta es una semilla que comienza a germinar, y ya lo hemos entendido por la parábola del sembrador y por lo que hemos tocado anteriormente. Es una semilla que comienza a germinar, pero lo que sí es, digamos, no es permitido, es una evidencia que la persona no ha nacido de nuevo, es cuando pasan años y la persona no tiene ningún cambio.
No sé si me estoy haciendo entender a esta altura. Eso es lo que hay que entrar a revisar. Si tú llevas muchos años en la vida cristiana, asistiendo a una congregación cristiana, leyendo la Biblia, orando, y no tienes cambios en tu vida, sigues con la misma actitud que tenías antes, bueno, entonces ahí hay que entrar a revisar si verdaderamente hay una conversión. Porque lo más natural, que estábamos hablando en estos días también, lo más natural es que una persona que tiene al Espíritu Santo dentro de él, por forma natural, por su nueva naturaleza, comienza a aflorar ese tipo de características, de cualidades de un hijo de Dios. Si uno no manifiesta ese tipo de características, sino que sigue manifestando las características de, digamos, el fruto de la carne y nada de fruto del Espíritu, hay que revisar esto. ¿Por qué? Porque puede ser una muy buena indicación de que no se ha convertido todavía esa persona, que todavía está sin Cristo. Y si está sin Cristo, pues está sin la salvación. Y por tanto, pues no tiene esperanza. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Se tiene que arrepentir, se tiene que poner en paz con Dios, tiene que poner su confianza en el Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo obre en su vida. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, nos muestra entonces que si la persona no está dando el fruto del Espíritu, entonces está dando el fruto de la carne. Y tendríamos que entrar a revisar el fruto de la carne para que cada uno de manera personal pueda revisar si de pronto esto es lo que tú estás evidenciando hoy en día, lo que estás mostrando hoy en día. Y recuerde que estas son unas palabras como de alerta, donde Dios nos habla para que nosotros entremos a tomar los correctivos necesarios. Dice la Biblia entonces en Gálatas 5:19, y manifiestas, es decir, también así como se manifiesta el fruto del Espíritu, también se manifiesta las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, escuchen bien lo que dice la palabra, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y aquí la palabra clave es practican, que los que practican tales cosas, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, escuchen, cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo es muy claro, o sea, no necesita ni siquiera decir, no importa cómo la persona muestre la apariencia, pero es claro por su forma de vivir. ¿Cuáles son las indicaciones? Número 1, dice aquí, inmoralidad sexual. Todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual es una evidencia clara que esa persona no ha nacido de nuevo. Es decir, si hay una persona que esté consumiendo pornografía, que esté con un amante, que esté practicando relaciones ilícitas, que esté teniendo algo en lo que tiene que ver con la impureza sexual que no es correcto, esa es una indicación que la persona no ha nacido. Ahora, aquí la parte importante es que practica. Es decir, que lo cogió como oficio y lo hace frecuentemente y digamos se deleita en eso, pero también habla de pasiones sensuales, ¿sí? de exhibicionismo, de una cantidad de cosas, y todo eso es una evidencia que una persona no ha nacido de nuevo. Habla de idolatría. Acuerde que la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Es una persona que es avara o es una persona idólatra, y habla de idolatría, hechicería, hostilidad, que anda en conflictos a toda hora, con problemas con el uno, con problemas con el otro. Dice peleas, que se la pasa ahí en contiendas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordia, divisiones. O sea, que busca la división, de que poner en contra el uno con el otro. ¿Y cómo le parece que el hermanito? ¿Cómo le parece que la hermanita? Pastor, ¿usted qué opina de esto? Como tratando de meter, perdón la palabra, como cizaña en contra de otras personas, causando divisiones. Recuerde que nosotros somos puentes, decíamos ayer, que nosotros somos un canal de bendición y nosotros no tenemos que ser protagonistas de una división.
que si están en problemas el esposo con la esposa, entonces en lugar de darle un buen consejo de mire, perdónense, reconcíliense, hablen, entonces no, pues no sea bobita, pues eso sepárese, eso no se deje, mire que yo tal cosa, mire que... No, por favor, nosotros tenemos que generar siempre una unidad, acercamiento. Recuerde que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y en eso tenemos que trabajar. Pero si hay divisiones, hay envidias porque el hermanito, porque fulana tiene más que él, porque le da envidia que ella tiene un buen hogar, ella tiene unos buenos hijos, que tiene un buen trabajo, entonces tiene envidia en su corazón. Eso hay que entrar a revisar. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice la Escritura. Y dice en esta versión, permítame repetirles lo que les dije antes, que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí? Es claro, mis amados. Yo creo que a esta altura nosotros tenemos que revisar, y seguramente que muchas de estas características de una persona que camina en la carne nosotros no la estamos llevando. Pero si de repente hay alguien que pronto hay ultra secreto, está teniendo algún tipo de relaciones ilícitas y de ese tipo de prácticas que hemos mencionado, bueno, Dios hoy te llama para decirte que ya es el momento que cambies, que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Luego nosotros nos quejamos, pero ¿por qué la situación? ¿Pero por qué estoy así? Bueno, entonces Dios nos tiene que advertir y Dios tiene que ponernos en disciplina porque nos ama, entre otras. Nos pone en disciplina para que nosotros revisemos nuestro comportamiento, para que cambiemos, giremos nuestra vida y verdaderamente nos enfoquemos en las cosas de Dios. Entonces hasta aquí hemos tocado 4 frutos de lo que tiene que ver con las señales de una verdadera conversión. Fruto digno de arrepentimiento, fruto de las buenas obras, el buen fruto de los labios y el fruto del Espíritu. Y vamos a entrar en el último. Este es un poquito extenso. Hoy vamos a comenzarlo, seguramente no lo vamos a terminar, pero vamos a sentar la base de este principio, que es el fruto de justicia. Fruto de justicia. Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11, dice la Biblia, y esto pido en oración, que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, aquí está, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el pasaje. Dice la Escritura, estoy en Filipenses capítulo 1 a partir del verso 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez y más y que sigan creciendo en el conocimiento y el entendimiento. Noten la oración del apóstol Pablo, que es para nosotros también. Que el amor de Dios desborde cada día más y más. Que nuestro interés por seguir creciendo en las cosas de Dios, por seguir avanzando en las cosas de Dios, cada día crezca más y más. Y en esto yo quiero hoy felicitarles por esa persistencia, porque sé que los que estamos aquí en la sala, ninguno está obligado. Nunca lo llamo para decir, es que usted tiene que estar. No. Yo pienso que todos los que estamos aquí, sin excepción, estamos porque queremos crecer cada día más y más. Porque entendemos que en la medida que más busquemos de Dios, en la medida que más tengamos conocimiento de Dios, en la medida que tengamos más entendimiento de Dios, pues vamos a tener unas vidas mucho más agradables ante Dios. Dice el versículo 10 en esta versión. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Escuchen esto. Hay cosas que en la vida son importantes, ¿verdad? Pero ahí dice la Biblia, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable. Y me gusta en esta versión este pasaje. Dios lo que dice que lo más importante para nosotros mientras estemos aquí en la tierra es que nosotros tengamos una vida, dice, pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Bien, es interesante entender esto, que Cristo va a venir un día. Lo más lindo es que cuando Cristo venga, que como no sabemos cuándo es, cuando Él venga, este pasaje se haga realidad en nuestra vida. Que cuando Él venga, nos encuentre a nosotros teniendo una vida intachable, una vida pura, una vida recta. Dice el versículo 11, que estén siempre, noten, no es ocasionalmente, no son algunas horas del día, no, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Y aquí es muy importante para explicar lo siguiente. El fruto que nosotros estamos evidenciando aquí no es un fruto que nosotros tenemos que hacer o que dar para ganarnos la salvación. Escúcheme, porque la salvación no se gana por obras, sino que es por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Eso imagino que es muy claro para ti.
Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es una demostración que la salvación está en nosotros. ¿Sí me hago entender? Es decir, lo que nosotros hacemos, el fruto que estamos estudiando aquí en estas lecciones, no es para ganarnos la salvación. No es que tú hablas bien para ser salvo. No es que tú haces buenas obras para ser salvo. No. No es que tú tienes un fruto de arrepentimiento No, escúchame. Nosotros lo que hacemos es una demostración que tenemos la salvación. Y en esta versión lo deja muy claro. Dice que estén siempre llenos de fruto, del fruto de la salvación. Que muestren ustedes que verdaderamente son salvos. Y sigue aclarando aquí, dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Noten, el carácter que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Esta es la razón por la cual muchas personas dicen, pastor, pero es que yo no puedo vivir en paz. Pastor, es que yo no puedo tener gozo. Pastor, es que yo no puedo tener paciencia. Entonces uno tiene que llegar a una conclusión. Y si esa persona no puede estar dando ese fruto, es porque seguramente no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo dentro de él o dentro de ella, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Y claro, ¿qué va a producir? Recuerden que estos días estuvimos hablando, un árbol de manzano de forma natural va a dar manzanos. Entonces, ¿cómo se va a pretender que ese árbol del manzano comience a dar peras? Es que este no da peras. Pues nunca va a dar peras porque su naturaleza es de manzano. Lo mismo sucede. ¿Cómo la persona va a comenzar a tener paciencia, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio, si es que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo dentro de él, dentro de ella? Entonces eso hay que entrar a revisar. Cuando una persona dice yo estoy que lucho y nada que cambio, nada que perdono, nada que puedo hacer esto, bueno, revisa por favor primero que todo su conversión, porque cuando el corazón de Dios, es decir, cuando el corazón ha sido transformado y Dios ha quitado ese corazón de piedra y ahora le ha colocado el corazón de Dios, un corazón blando, un corazón sensible, esa persona toma decisiones, escucha la palabra y toma decisiones, comienza a fluir en lo que Dios le está hablando. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos esto. Estamos hablando del fruto de justicia. Entonces, lo que analizamos en este versículo de Filipenses 1, del 9 al 11, es que el deseo de Dios, cuando hablamos del deseo de Dios, es la voluntad de Dios, de cada uno de los creyentes, de los que hemos nacido de nuevo, de los que verdaderamente nos hemos convertido al Señor, es que cada uno de nosotros estemos llenos del fruto de justicia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Noten que en nuestras fuerzas no podemos. Por eso es que la Biblia dice, y el Señor Jesús entre otras dijo, separados de mí nada podéis hacer. Es decir, una persona que dice es que yo no puedo perdonar, claro, en tus fuerzas tú no puedes perdonar. Pero cuando Dios está dentro de ti, por eso habla que por medio de Jesucristo, ese amor de Dios, esa paz de Dios está en tu corazón y tú comienzas a fluir de una manera completamente natural. Con justicia. Esta palabra justicia hay que entrar a analizarla un poquitico porque la mencionamos mucho. Pero esta palabra justicia en el contexto quiere decir lo que es justo. Entonces tampoco nos aclara mucho. ¿Qué es lo que es justo? Y en otras palabras, lo que es justo es lo correcto. Lo correcto. Y en esta palabra ya lo entendemos mucho más. Entonces Dios lo que está pidiendo es que nosotros, si somos cristianos, si somos nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, en lo profundo de nuestro ser, en lo más íntimo, sin necesidad de que forcemos nada, en lo más profundo de nuestro ser, siempre habrá el deseo de hacer lo correcto y dejar a un lado todo lo injusto. ¿Qué es lo injusto entonces? Sería lo inverso, sería lo incorrecto. El nacido de nuevo siempre va a pretender, su fruto siempre va a ser de hacer las cosas correctas en absolutamente todas las áreas y en donde se esté moviendo esa persona. En donde sea, con su familia, en su vecindario, en su estudio, en su trabajo, siempre procura hacer lo correcto. El verdadero cristiano tiene esa hambre y esa sed de hacer las cosas bien, correctas. Se aparta de todo pecado, se aparta de toda iniquidad. Porque esta persona a diario se está arrepintiendo, a diario se está limpiando delante de Dios, a diario está diciendo, Señor, quizás fallé, está orando con sus hijos, está orando por sus hijos, como lo tocamos ayer con el tema de Job. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 19, y aquí nos deja mucho más claro todo lo que estamos estudiando. Y esto es lo lindo de la palabra de Dios, como la palabra de Dios nunca se contradice, sino que los versículos se van complementando para armar todo lo que es el rompecabezas de nuestra vida y entender con claridad cómo es que tenemos que andar en esta tierra. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, es un consejo que el apóstol Pablo le está dando a su discípulo Timoteo. Le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Sin embargo,
la verdad de Dios se mantiene firme. La verdad de Dios se mantiene como firme, como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción, es decir, como una lápida ahí colocada, es algo que está escrito por el Señor. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Él sabe en esta sala, Él sabe las personas que escuchan el audio, Él sabe si son de Él o no. El Señor conoce a los que son suyos. Dice, y todos los que le pertenecen al Señor, todos los que le pertenecen al Señor, deben apartarse de la maldad. De la maldad. Es decir, que como respuesta de una conversión genuina, sincera, esa persona se aparta de la maldad. Ahora, el asunto confunde, y estos días alguien me hacía una pregunta, confunde por la experiencia cotidiana que nosotros tenemos a diario, con actitudes que a veces nosotros tenemos. Por ejemplo, alguien me decía, yo como todavía grito, entonces como soy una gritona, yo creo que no he nacido de nuevo. Y tenemos que entrar a poner, por favor, un equilibrio, como siempre lo digo, en la escritura. Porque puede ser una persona que sí nació de nuevo, efectivamente sí nació de nuevo. Pero sin embargo hay cosas que tiene que seguir trabajando. Pero por esa manifestación que está teniendo, no quiere decir que se tenga que descalificar y decir, es que seguramente yo no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Mire, hay cosas que son muy importantes. Y en esto vamos a entrar a analizar. Este es un pasaje que de cierta manera, si la gente no lo interpreta bien, si no hay una buena enseñanza, podríamos entrar a confundirnos. Y entonces en ese sentido podríamos decir, entonces ninguno es salvo, porque si no es por una cosa es por la otra. El testimonio que Pablo da aquí es bien interesante en Romanos capítulo 7, verso 22. Hay algo que es importante para tenerlo como base. Dice la Biblia, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es ese hombre interior? Es ese hombre que nació de nuevo, que de lo profundo entregó su vida a Cristo. Y esa persona que ha nacido de nuevo se deleita en la ley de Dios. Es decir, leer la palabra, escuchar la palabra, estar en una enseñanza y mañana querer otra enseñanza y luego otra enseñanza y terminar este tiempo y entrar a orar y seguir escuchando mensajes y seguir leyendo la Biblia. Es decir, para él es un deleite, no es una carga. Dice, ay, qué pereza otra vez ese estudio bíblico, ay, qué pereza otra vez uno tener que orar. No. Él se deleita, para él es una delicia. Al contrario, él cuando no recibe eso se siente incómodo, se siente incompleto en ese día. El hombre interior, lo interno, la parte espiritual de nosotros se deleita en la ley de Dios. En primer lugar, mire, el verdadero cristiano se deleita en las cosas de Dios. Se deleita en querer agradarle a Dios todos los días. Se deleita en tratar de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y esto es deleitarse en las cosas correctas. Eso es lo que se llama se deleita en la justicia de Dios. En voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo correcto. Y claro, seguramente fallamos en ese deseo de querer nosotros hacer las cosas correctas. Pues somos humanos, mis amados. Es que nosotros mientras estemos en esta carne, lo he dicho miles de veces ya, mientras estemos en esta carne pues vamos a estar fallando porque hay cosas, hay momentos, hay personas, hay situaciones que se presentan que por más que seamos cristianos, pues como que sale algo, aflora algo de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, de esa parte externa que es la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo más importante es que tú sepas, y eso lo tiene cada quien claro. No me lo pregunte, pastor, ¿usted qué dice? ¿Será que yo sí? No, eso lo sabe cada quien. Que tú tengas el deseo de agradarle a Dios. Que tú tengas una vida que diga, yo quiero agradarle a Dios, yo quiero agradarle a Dios. Aunque muchas veces pierdes la batalla en un instante, dice, sí, no hice lo correcto, pero esa persona, mire, escuche que lo más bonito es esto, esa persona sabe que eso que hizo es incorrecto, y esto ya es un buen paso. Lo más triste es cuando las personas están haciendo lo incorrecto y se quieren justificar, y le quieren echar la culpa a los demás, no, él no reconoce que fue el que se equivocó, y entonces ahí hay una mala indicación. Pero cuando la persona sabe que tiene que hacer lo correcto, pero que en esa oportunidad hizo lo incorrecto, él se siente mal, dice, no, yo le fallé a Dios. Y no tiene paz en su corazón, no tiene tranquilidad hasta que él o ella vaya delante de la presencia de Dios y diga, Señor, perdóname porque dije esto que no tenía que haberlo dicho, porque actué de esta manera. Hay algo que está dentro de él o dentro de ella que le causa como, no sé, como inquietud, como que desespero, hasta que no se pone en paz con Dios, no queda tranquilo. El que no es nacido de nuevo entonces miente, peca y no se le da nada. Sigue igual como si no hubiese pasado nada. Ahí hay una mala indicación. Es decir, adulteró y como si nada, ay, pues todos adulteran, ¿y qué tiene de malo eso? Y no se le dio nada. Pero el que por alguna razón vio una imagen que no era, por alguna razón hizo algo que era incorrecto, él dice no. Porque de cierta manera debemos entender que la parte humana le gusta pecar.
Y esa es la lucha constante. Por eso está este versículo que es bien importante, estos versículos de Romanos capítulo 7, a partir del verso 15, que hay algo que parece como un laberinto, y dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? Y vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de disipar un poquitico para que nos quede claro en esta mañana. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Porque lo que hago, está hablando el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo es esto? Entonces en la Nueva Traducción Viviente nos ayuda para aclarar algunas cosas importantes en esto. Porque esto, digamos, es la lucha que muchos estamos teniendo, me quiero incluir ahí también, que tenemos. Y entonces el diablo comienza a colocar en ocasiones pensamiento diciendo, si ve usted no es cristiano, si ve usted para qué vuelve, si ve usted para qué se conecta, si ve usted para qué sigue buscando de Dios, si usted no puede. Y la Biblia dice, en esta versión, dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Entonces no me entiendo a mí mismo, es una lucha personal. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Es decir, quiero hacer la justicia. Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Es decir, yo no quiero gritar. Dice, Señor, yo no quiero gritar. Y termino gritando. Es decir, yo termino haciendo lo que no quiero hacer. Dice que en cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, noten, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Es decir, hay una conciencia, no, esto está mal. No, estoy poniendo simplemente el ejemplo de gritar, pero puede ser cualquier otro. Yo sé que es mal, o sea, yo tengo que trabajar en esa área, pero eso ya hay un paso bien importante que dice, pero yo sé que lo que hago está mal. Esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, mire lo que aquí viene una aclaración. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Están notando eso? Porque lo que nosotros somos, recuerde que nosotros somos espíritu, nosotros somos un espíritu que tiene un alma que está colocada en un cuerpo. ¿Sí? En esencia, nosotros lo que somos hechos en la naturaleza a la semejanza de Dios, y Dios es espíritu. Nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que está metida en un cuerpo. Lo que nos hace pecar a nosotros es esa parte externa, es ese cuerpo, es ese estuche, como si fuera un perfume, digamos, y el frasco como tal es lo que nos lleva a pecar. Pero la esencia de nosotros es espiritual y nosotros queremos hacer lo bueno, pero hay algo en nosotros, el pecado mora ahí. El verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. ¿Sí? Porque somos carne y está corrompida. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y entonces vamos a aclarar algunas cositas importantes en esta mañana. En el versículo 17, entonces, dice la Escritura, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo que hay que entender en este primer punto, digamos, que nada en el hombre sin Cristo es bueno. El nuevo hombre en Cristo es el que comienza a trabajar en esa batalla, en esa lucha. El hombre en Cristo quiere hacer las cosas correctas. Pero el hombre carnal le gusta el pecado. Es decir, al viejo hombre, a la carne, le gusta pecar. Entonces estamos en esa lucha que seguramente tú también la tienes. En que tú quieres agradarle a Dios con todo esto que hemos venido recibiendo. Y queremos tener una vida agradable, hacer las cosas correctas, como mencionamos ahora. Pero hay algo dentro de nosotros que está ahí. Sin embargo, en el versículo 18, dice que no lo quiere hacer. Porque el cristiano, el santo, el nacido de nuevo, el apartado para Dios, el que está queriendo caminar en justicia, quiere caminar en una vida recta.
Por eso es que es muy importante, mis amados, el testimonio del cristiano, que es lo que dice en el versículo 19. Es una lucha entre el hombre interior, que quiere andar conforme a la ley de Dios, conforme a los mandatos de Dios, y el hombre exterior, que es el de la carne, que quiere pecar. Si tú estás en este momento, hoy que estás escuchando este mensaje, si tú estás en esa lucha, quiere decir que estás por buen camino. El problema es aquel que está escuchando y no está en esa lucha. Es decir, se sigue deleitando con el pecado. Si el testimonio de tu vida, de lo que tú haces, es eso, que estás peleando todos los días con ese ser interno y que tengo que doblegar y que tengo que subyugar y es que tengo que morderme la lengua pero no tengo que contestar. Si estás en esa batalla y entonces fallaste pero dices no, sigo luchando, yo tengo que estar ahí, yo tengo que ganar esta batalla, quiere decir que vamos por un buen camino. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que no tires la toalla, que sigas luchando contra el pecado, que sigas trabajando en esas áreas que para ti son difíciles. Quizás para el hermano, para fulano no es difícil, pero tal vez para ti es difícil. Sigue luchando. No tienes que porque estás en esa lucha, dudar de tu salvación. Porque en un momento determinado gritaste y no tenías que gritar, entonces, no, yo la verdad que no soy salva. No, hay que revisar eso. Porque si en tu vida hay una presente lucha, está la presencia de esa batalla todos los días, por caminar una vida de rectitud, una vida de justicia, te animo para que sigas adelante, porque estás dando una evidencia convincente de que has nacido de nuevo. Si yo tengo eso y mi esposa me dice, no, pero no sigas gritando, y dice, yo quiero seguir gritando, ¿y qué pasa? Eso no pasa nada. Nadie se da cuenta. No, escúcheme. No, yo no, sí, estoy fallando en eso y tengo que trabajar en esa área. Entonces el fruto de justicia a veces se manifiesta más en la lucha que en cualquier otra cosa. En el deleite de la parte interna, de la parte espiritual de querer agradarle a Dios y la lucha entre el pecado que quiere, la carne que quiere arrastrar al pecado. Pero aquí hay que entender entonces algo bien interesante para dejar sentado este principio. Que el cristiano en el momento determinado, y quiero hacer una pregunta aquí a la sala, ¿ustedes creen que como cristianos nosotros pecamos? Levanten la mano los que creen que como cristianos pecamos. Levanten la manito, pero perfecto. Sí, nosotros como cristianos podemos caer en pecado. Escuchen, podemos, no quiere decir que debamos caer. Podemos, estamos vulnerables, estamos sujetos, estamos, estamos propensos. Hay una inercia, hay algo interno que nos lleva a eso. Es decir, que nosotros en un momento determinado estamos vulnerables, sería la palabra adecuada aquí, vulnerables a en cualquier momento pecar. Podemos caer en pecado. De hecho, la Biblia dice que el que cree está firme, mire que no caiga. Es decir, Dios advierte eso, que nosotros en un momento determinado podemos estar ahí. Ahora, aquí la diferencia radica en que el cristiano puede caer en pecado. No estoy diciendo que deba, por favor, yo creo que tengamos un equilibrio, ni estoy dando carta de licencia para que pequemos. No, nosotros tenemos que guardarnos, que es todo lo que hemos trabajado, si no echamos por tierra todo lo que hemos venido a trabajar. Pero lo que quiero decir es que si en un momento el cristiano cae en pecado, la misericordia de Dios nos puede levantar, que seguiremos trabajando en esto, en el tema, porque el tema va a abarcar todo esto. ¿Qué pasa si un cristiano cayó en pecado? ¿Qué pasa, pastor, si yo caí en pecado? Dije una mentira hoy. ¿Qué pasa, pastor, si yo grité hoy, que no tenía que gritar, pero grité? ¿Qué pasa, pastor, si yo hice esto, hice lo otro? ¿Qué pasa, pastor, si yo me robé 5 minutos de mi trabajo? ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que no soy cristiano? ¿Quiere decir que me voy a condenar? No, hay que tener el equilibrio. Es que una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Porque aquí la palabra clave se llama practicar. Porque si tú practicas el pecado, es como un futbolista. El futbolista, para ser profesional, todos los días tiene que practicar. Y él practica tanto hasta que se convierte en un profesional, en esa disciplina o en cualquier otra. ¿Por qué? Porque todos los días está desarrollando eso, está entrenando, está practicando. Esa es una cosa. El que es un practicante del pecado, aunque diga que es cristiano, si está practicando cualquier pecado, es decir, si se ha vuelto parte de su vida, entonces hay que revisar, por favor, esa conversión. Y les quiero advertir con mucho amor, con mucho cariño, mis amados. Mi anhelo siempre es que nosotros podamos ser salvos y que un día nos encontremos, así como nos podemos reunir hoy en una sala, un día estemos en el cielo todos. Si alguno está practicando cualquier pecado, llámese pornografía, llámese masturbación, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese gritería, mentira,
Es un mentiroso compulsivo, no puede dejar ese es un mitómano, creo que se llama, el que quiere tomar a toda hora cosas, el que está mintiendo, el que todo, o sea, no puede hablar si no es con mentiras. Hay que revisar, está practicando, aquí la palabra clave es practicar, y quiero profundizar un poco en esto, porque hay un pasaje en la Biblia que nos aclara muy bien este tema. Está en segundo de Pedro, capítulo 2, verso 22, cuando yo lo leí por primera vez me pareció un pasaje duro. Pero bueno, yo sé que Dios tiene que muchas veces hablarnos duro para confrontarnos y para que como que volvamos en sí, para que recapacitemos en nuestra vida que esto no es jugando, que nosotros ya tenemos que tener seriedad en la vida cristiana, porque esto es de vida o muerte, mis amados. Estos son temas de vida o muerte. Dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y dice la Biblia, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí es importante esto, escúcheme. El falso convertido es como el perro, según lo que dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su vómito para comérselo. O como la puerca que vuelve a revolcarse ¿en qué? En el cieno, en el lodazal. Que vuelve otra vez a revolcarse en el pecado. El perro vuelve al vómito, escuche porque aquí me llamó mucho la atención. El perro vuelve al vómito y para nosotros nos parece asqueroso. Como que el perro vomita y va y da 3 vueltas y otra vez viene y se vuelve a tragar el vómito. Eso es asqueroso. Ahora, cuando el perro hace eso, para nosotros es asqueroso pero para el perro es una delicia. Para el perro es un manjar. El perro se deleita tragándose otra vez el vómito. Y eso es lo que el Señor coloca en este pasaje, que hay personas que pecan y entonces, ay no, me sentí mal y lo demás, y hasta nos quebrantamos, hasta lloramos, pero apenas tiene oportunidad, a los 2 días, a los 3 días, a la semana, vuelve otra vez a su vómito y se vuelve a tragar el vómito. Eso es lo que el Señor está diciendo. Noten que ahí muestra que esa persona verdaderamente no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se está tragando otra vez su vómito. Es decir, está volviendo otra vez a revolcarse como la puerquita, revolcándose en el pecado nuevamente. Ahora, ¿por qué la puerquita se revuelca en el pecado? Si es que ya se lavó, ya se perfumó, ya se le puso su moñito rosado y tan linda la puerquita. ¿Por qué cuando se le dio la oportunidad otra vez y se salió y vino ese aguacero y vio un lodazal y fue y se revolcó? ¿Por qué lo hace? Por 2 razones importantes. A ver, número 1, ella necesita eso porque es su naturaleza. Los puercos por naturaleza no sudan. Entonces ellos tienen que irse a refrescar en el lodo. Y para ellos para nosotros es terrible. No, ¿cómo se va a volver a revolcar? ¿Cómo se va a volver a ensuciar de esa manera? Pero ella, cuando se está revolcando allá, se siente, qué placer, qué delicia, qué descanso. Porque otra vez como que vuelve a refrescar su piel. Para ella es normal. ¿Cómo podría que el perro no volviera a su vómito ni la puerquita volviera al lodo? Naturalmente es imposible, porque su naturaleza es así. Su naturaleza es así. Así tú tengas a tu perrita en la casa, no es que yo a Fifi la tengo acá, yo la consiento, yo no la... No, la perrita en algún momento va a vomitar y sin que te des cuenta va y se comió el vómito. ¿Pero por qué, perra? Y le golpea, perra sucia, ¿cómo se le ocurre? Si le he enseñado buenos modales, ¿usted por qué hace eso? ¿Usted? Y la perrita dice, ¿por qué me pega? Si es que es natural, yo lo hago así. Nunca va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza es esa y no va a cambiar. Lo mismo sucede con nosotros ya entrando al ámbito espiritual. Si la persona no ha nacido de nuevo, pues es su naturaleza y va a seguir en lo mismo. Así escuche este mensaje y muchos mensajes más. Así lleve 10, 20, 30 años en una congregación. Sigue igual, no va a pasar nada. Lo único para que esa persona cambie, lo único que podría cambiar al puerquito y cambiar al perro es que su naturaleza cambiara. Que el puerquito el perro que dejara de ser perro y se le cambiara la naturaleza y se convirtiera en una ovejita, entonces ya no le comería el vómito. Pero mientras tenga la naturaleza de perro, va a tener que hacer, es decir, hay una inercia natural en él. En nosotros como cristianos, para ir terminando, sucede lo mismo. Escúcheme en esto. ¿Por qué sucede lo mismo? Porque si nosotros no hemos nacido de nuevo, si no ha cambiado nuestra naturaleza, pues la tendencia va a ser esa. Por eso es que hay muchas personas que dicen, pero es que este hombre no cambia, pero es que este hombre yo por más que le digo, por más que... No cambia porque su naturaleza es una naturaleza de un pecaminoso. Entonces, pastor, mire, ore por mi esposo que es un borracho.
Y uno puede orar por esa persona, y como muchas veces lo he dicho, yo puedo orar por esa persona, yo puedo ungirlo con aceite y traer el aceite Johnson o el aceite de Tractomula y aplicarle, y esa persona nunca va a cambiar. ¿Sabe por qué no va a cambiar? Porque es que el aceite no lo va a cambiar. No va a cambiar porque el pastor ore por él. No, esa persona va a cambiar cuando él entienda que eso es pecado y cuando él pueda ser confrontado con la verdad de Dios, y entonces él se convierta al Señor, y ahí sí su naturaleza cambia, y entonces cuando él va a tomar, cuando él va a pecar, eso le causa asco y entonces lo abandona. Por eso es que es mucho más que eso. Pastor, ore por mi hija, pastor, ore. Sí, primero oramos para que ella se convierta al Señor, porque mientras no se convierta al Señor, pues ella va a seguir las mismas prácticas. ¿Me estoy haciendo entender? Yo espero que esta parte la podamos entender, porque es crucial, porque es fundamental. Porque eso no solamente ore, no, es que tienes que tomar decisiones. Y una de las decisiones es que tú tienes que reconocer que eso es pecado y apartarse. ¿Por qué? Porque cuando la persona reconoce que eso es pecado, cuando la persona confiesa su pecado, cuando la persona decide poner su mirada en Cristo, ¿qué sucede ahí? Escúcheme. Lo que sucede ahí es que a partir de ese momento su naturaleza cambió y Dios le da una nueva naturaleza. Ahora ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora ya es una persona que Dios ha colocado su semilla en su corazón, entonces su naturaleza está cambiando. Y claro, habrán ocasiones donde él va a querer ser arrastrado, pero es lo que estamos hablando. En lo espiritual él comienza a crecer, y en la medida que más crece en lo espiritual, entonces va a haber un cambio. Tiene que nacer de nuevo. Por eso Juan 1, 12 y 13, y quiero dejarles con unos pasajes para que usted los tenga y reflexionemos en este fin de semana con estos pasajes para retomar el próximo lunes, aunque sea festivo, retomamos el pasaje, este punto de las 5 señales. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero primero tiene que llegar a ser una nueva criatura. Juan capítulo 3, verso 3 al 6, que es el diálogo que tuvo el Señor con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Noten, el que está en la carne va a seguir actuando como una persona carnal, pero el que es del espíritu comienza a hacer las cosas espirituales. Noten que necesita un cambio de naturaleza. Dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes. Escuchen que aquí está la parte: participantes de la naturaleza divina. O sea, nosotros ya tenemos una naturaleza divina cuando hemos nacido de nuevo. Por eso Juan, en su primer carta, primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, yo se los doy para que ustedes lo registren y luego lo revisen ahí en sus casas. Dice: amados, está hablando a la iglesia, está hablando a los nacidos de nuevo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuche lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica. Esto es santificación. Todos los días, tengo que dejar, hasta que un día Él siga, va a tener que batallar todo el tiempo. Pero un día va a ser semejante a Cristo. En esta naturaleza va a ser muy difícil, mis amados. Solamente cuando seamos cambiados de este estado, nuestro cuerpo pecaminoso, vamos a seguir teniendo la tendencia a pecar. Solamente cuando ya salgamos de este estuche y tengamos un nuevo estuche, un cuerpo glorificado, ahí sí ya podremos decir que estamos completos y semejantes a Cristo, que es lo que dice aquí la Escritura. Y por último, el pasaje que ustedes conocen, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que viejas, diga, esas viejas pasaron. Hay que dejar esas viejas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la tarea, mis amados. Espero que el mensaje en esta mañana haya tenido sentido para tu vida, y que los que tengamos que trabajar en esas áreas, por favor, no aplacemos, sino que trabajemos, mis amados.
Si tú sales preocupado, angustiado, eso es una buena señal. Si tú estás luchando con eso, es una buena señal. Sigamos adelante, porque yo sé que si nosotros avanzamos en las cosas de Dios, vamos sacando todo eso que no le agrada a Dios, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser limpios cada día, vamos a tener la victoria. Algo grande vendrá, fue el último tema que Dios nos daba en esta mañana en tiempo de adoración. Algo grande vendrá, pero para eso grande necesitamos también dar y colocar de nuestra parte. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias por ministrarnos, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Y la demostración de ese amor hacia nosotros es esto, Señor, que tú nos confrontas con la verdad, que tú nos guías a través de la palabra para que tengamos esos cambios, Señor, que necesitamos ya. Yo creo que algunos hemos venido aplazando cosas y después y más adelante, el otro año, esperemos que se acabe la cuarentena y vamos dilatando, Señor, y así se nos pasa la vida sin hacer los cambios. Creo que este es un momento para tomar ya decisiones muy serias en nuestra vida y comenzar a vivir verdaderamente como esos hijos verdaderos. Esas señales que nos llevan a demostrar que nosotros somos hijos de Dios. Basta ya simplemente de palabras, basta ya de simples intenciones. Creo que ese es un tiempo donde tenemos que vivir la palabra, que tenemos que actuar conforme a lo que Dios nos está enseñando. Para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén.